Hola amigos, soy Patricia Salinas, esto es A Mi Manera, un programa que llega a ustedes desde los 103.9 de la FM de Radio Nacional y en simultáneo a través de la señal digital 7.3 de TV Perú, que también se puede ver por Movistar y Claro TV. Hoy tendremos en el programa a Hugo Coya, quien nos trae su nuevo libro titulado Genaro, en el que cuenta la vida de Genaro Delgado Parker, uno de los más polémicos empresarios peruanos, pero sin duda un personaje clave en todo lo que tiene que ver con las comunicaciones en el Perú. Luego me acompañará el gran Alberto Isola, que esta vez nos viene a hablar de Cartas del Pacífico, un cortometraje ambientado durante la Guerra del Pacífico en el que encarna a Miguel Grau. Y finalmente estará aquí Laura Vinces, una de las voces que escucharemos en el disco Augusto Polo Campos Regresa, una nueva producción que acaba de lanzar el compositor nacional, recopilando sus grandes éxitos grabados por Lucha Reyes, Cecilia Bracamonte y otros intérpretes, y en el que también canta él mismo. Bueno, eso ya lo veremos después. Ahora sí, ya no quiero demorar más, quiero darle la bienvenida a Hugo Coya, que nos trae un nuevo libro, que le estaba contando que me quedé pegada al libro porque es para leérselo de un tirón. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias por la invitación, Patricia. Un afectuoso saludo para ti y para todos tus televidentes y radioyentes de Radio Nacional. Siempre es un placer estar contigo. Gracias, un placer para nosotros también. Bueno, me estabas contando un poco cómo se dio este proyecto, un poco casi de casualidad, o sea, un encuentro fortuito. Sí, mira, te contaba, hace 6 años aproximadamente, cuando los problemas de salud de Genaro Delgado Parker se ahondaron, yo me encontré con él en un restaurante, casualidad, coincidimos, y le dije, ¿por qué no escribía sus memorias? Y él, tú sabes, es un personaje con una personalidad avasalladora, sí, claro, ¿no? Y entonces agarró y me dijo, no, yo voy a hacer mis propias memorias, si yo quiero escribir, escribo sobre mi vida. Y todo. Ah, bueno, no quise insistir, total, uno es dueño de sus propias memorias. Y con el paso de los años, hace un año y medio aproximadamente, me llamó. Él había estado en un estado de salud especialmente serio. Había caído, había estado internado, claro, en una clínica y todo, y parece que eso le hizo tomar la decisión de dejar para la posteridad sus memorias. Entonces me dijo, ¿usted sigue interesado en...? Le dije, por supuesto que sigo interesado. Claro. Cada día más interesado conforme pasa el tiempo. Bueno, así que decidimos que yo me iba a sentar con él. He pasado largas horas con él, varios días, varias semanas. Porque no es solamente que te daba las memorias escritas por él, sino que tú lo entrevistabas. Exactamente, yo he grabado claro, pero eso sí, llegamos a un acuerdo. ¿Cuál fue este acuerdo? El acuerdo fue que yo no solo iba a entrevistarlo a él, sino también a sus amigos, a sus familiares, pero también a sus enemigos. Porque, lógicamente, como tú sabes, un personaje tan polémico como él, tiene muchísima gente que lo quiere, que lo adora, que lo estima, que lo idolatra, y hay mucha gente que lo odia. Y entonces es innegable la historia de un hombre que tuvo tanto poder en este país, que fue no solo el sinónimo de las comunicaciones, como has mencionado al inicio de este programa, sino sus vínculos con los gobiernos, claro, con el poder. Porque en general. Aquí, si alguien le cabía alguna duda, la relación de la televisión y el poder es enorme, pues, ¿no? Los dueños de los canales tienen una relación muy estrecha con el poder. Y yo creo que buena o mala, pero estrecha. Claro, y yo creo que muchísimo más en la segunda mitad, o sea, en los inicios de la televisión, donde no había tantos canales, claro, tantas ofertas, no había internet, otros medios, o sea, eran 2 canales privados, un canal nacional, un canal estatal. Entonces, claro, evidentemente el poder de la televisión era muchísimo mayor, o sea, influía decisivamente en la forma en cómo pensamos, en cómo nos veíamos, en la forma que creíamos, concebíamos era la realidad. Muchas veces esta realidad podía estar distorsionada, como él mismo confiesa dentro, claro, del libro, ¿no? Y eso para mí fue una gran revelación. O sea, me contó varias cosas que me parecían increíbles. Increíbles, de verdad. Claro. Y yo estoy seguro que el lector, a la hora que lea el libro, se va a sorprender tanto como yo me sorprendí al ir descubriendo las cosas, ¿no? O sea, cómo fueron las elecciones de 1962, que ganó Aya de la Torre. Claro. Y que en realidad él también fue uno de los protagonistas del por qué no llegó a proclamarse presidente, ¿no? Exactamente. O sea,
contra la voluntad popular. Claro. La televisión en ese momento cumplió un papel. Por dar una primicia. Por dar una primicia, acaba, y no quiero, digamos, adelantar mucho del contenido para eso, pero Claro. por dar una primicia, este hombre cambia las cosas y de alguna manera ayuda. Pero ahí cae en el juego. Ahí estaba recién empezando a saber cómo se movían esas piezas, ¿no? Exactamente, descubre el poder que tiene. Descubre todo lo que un canal de televisión puede poner presidentes y sacarlos, o sea, Exacto. puede hacer cualquier cosa. Y de hecho, Genaro reconoce en varios tramos que provocó caídas de ministros, renuncias, claro, crisis políticas y todo por una cosa u otra. O sea, el poder que ha tenido Genaro Delgado Parker por acción o por omisión. Exactamente. Por cualquiera de las dos cosas. Por pero informar de una manera o no informar de otra manera. Todas esas cosas es muy, muy interesante. Pero más allá de la cuestión política, que nos ayuda a entender mejor la historia de los medios de comunicación y del país de esta segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, yo creo también está este hombre que no llegó que acabó la secundaria pero nunca estudió en la universidad y claro, que construyó el mayor imperio de las telecomunicaciones en el país. Y que muchos pueden tener la imagen de que era un hijito de papá, pues que lo tenía todo hecho y era más bien un jovencito... Absolutamente no. Que sin plata, y eso es lo que repite y en casi toda la parte del libro, que la plata es una... es una... O sea, dice, el dinero es un estado mental. Es un estado mental. Entonces, es una frase de él que yo utilizo ahí. Y él, claro, tenía miles de proyectos, lo mínimo que le importaba era saber cómo iba a conseguir la plata, ya. Tú sabes de que hay una parte del libro, no sé si has podido apreciar, pero un poco para tus televidentes. Y yo conversé con el primer contador, gerente financiero de Genaro, o sea, la persona con la cual comenzó Panamericana Televisión, o sea, la aventura de Panamericana. ¿Que fue quién? Que fue José García Conde, ya, un cubano que vino acá y que vinieron porque vino un grupo de cubanos a enseñarnos a los peruanos cómo se hacía televisión. Claro, Cuba, porque Cuba fue el primer país latinoamericano que tuvo televisión. Exacto, claro, que tuvo a gran que escala. También puede sorprender a mucha gente. Claro, y entonces vinieron estos cubanos asociados con Genaro. Y uno de ellos fue José García Conde, que vive en el Perú ahora, es en realidad, lo digo cubano porque nació allá, pero ahora es más peruano que mucha gente. Y entonces José García Conde me dice, Genaro soñaba y nosotros teníamos las pesadillas, ¿no? Claro. Porque tenían que buscar el dinero, ¿no? Cómo hacer realidad sus sueños. Cómo hacer realidad, y Genaro en ese sentido no se preocupaba por eso, sino qué voy a presentar, qué cosa voy a dar, y esta capacidad de entender el gusto popular o sea, figuras como Pablo de Marengoitia, Augusto Ferrando, Laura Boza, Kiko Ledgar, Gisela, Tulio Loza, o sea, la lista sería... En realidad, además, todo lo que se ha hecho en la televisión peruana ha sido inventado por él. O sea, los noticieros de la mañana, que ahora son... O sea, no puede haber un canal sin su noticiero matutino, fue invento de Genaro. Los programas dominicales, invento de Genaro. Los programas de mediodía, invento de Genaro. Claro. Todo. No, es un hombre, y yo te digo, tiene en este momento 86 años, y la imagen que yo tengo de él, la última antes de este libro, es él sentado frente a su televisor, mirando, cambiando su control remoto y diciendo, mira, esta cámara no está bien instalada, claro, esta luz no está... Porque ese es otro detalle que tenía, o sea, era uno de los pocos dueños, el único debe ser, yo no conozco otro, dueño de un canal de televisión que era reportero cuando tenía que ser reportero, iba a las conferencias de prensa, aquí los cuenta, él iba a ser el reportero porque quería ver personalmente cómo era la cosa. El otro día me estuve hablando con una persona que fue conductor de Noticiero 24 Horas y que me contó una anécdota que va justamente en ese momento, en ese mismo sentido, ¿no? Había una huelga en Panamericana porque los empleados no habían cobrado su sueldo y estaban reclamando, entonces no había nada. Y 24 Horas siempre había salido el noticiero, uno de los noticieros emblema de Panamericana, y resulta de que entra Genaro y le dice, ¿qué pasó? Bueno, no hay empleados, no vamos a salir al aire. Dice, no, nunca 24 Horas ha dejado de salir. Dice, bueno, pero no tenemos ni camarógrafos, no hay nadie en el switcher, no hay nadie en sala de control, nada.
yo voy a hacer la cámara. Y él se puso de camarógrafo y con el conductor hicieron una instalación un poco rara y el noticiero salió al aire. Claro, porque era un empresario que estaba metido en su empresa, que siempre estaba en el switcher, por ejemplo, que hablaba con los periodistas. A mí me ha tocado verlo, por ejemplo, como periodista cubriendo las cosas de Panamericana, y venía y hablaba con el periodista. ¿Y tú por qué criticas? Me decía mi YouTube. A ver qué te gustaría tener entonces, dame tu programación ideal, ¿no? Una cosa así. Y después estaba alguna vez trabajando en Panamericana y él estaba un poquito alejado, pero por ejemplo celebramos el aniversario de Panorama, que era creación de él, y era siempre pues también metido con la gente, o sea, se sabía que él, en alguna parte del libro también, por ejemplo cuando Guido Lombardi lo convocan a Panorama, Guido sabía que Genaro, él iba a decidir todo, iba a estar en el switcher dando de gritos, ¿no? Y de hecho, claro. O sea, que Genaro, y ahí he publicado alguna foto en ese sentido, donde él está gritando, dando órdenes, claro. O sea, no es el típico empresario que solo estaba viendo su dinero, no. Y delegando, no delegaba demasiado. No, al contrario, le gustaba meterse en todo. En todo. Él claro. era el director de cámaras, él era el que veía las luces, el contenido, las relaciones públicas. Todo. O sea, claro. Es un tipo metido en todo, ¿no? Esa capacidad primero de aprender, porque, ojo, volviendo a lo mismo, estudió, claro. se cursó la secundaria, pero él se preparó para ser el gran empresario televisivo, en ese sentido, o sea, conocer todos los detalles. Además, ese olfato impresionante. Que tenía no solamente para los negocios, ¿no? Sino para lo que era televisión, era, bueno, como que se adelantaba a la época, ¿no es cierto? Siempre. Soñaba, tú lo has dicho, soñaba en grande, o sea, él quería transmitir, por ejemplo, El hombre llegó a la luna, yo lo voy a transmitir para el Perú. Exacto, y yo voy a ser el productor claro. de esto, porque esto es importante. Claro. ¿no? El otro día me reclamaba, justo cuando fui a verlo, me decía, ¿y por qué la televisión nacional no está dando mayor cobertura a los atentados en Francia? Esto es una noticia mundial importante, el pueblo tiene que saber más sobre esto. Puede haber la tercera guerra mundial, o sea, claro. Su desesperación y su frustración al mismo tiempo de no hacerlo, ¿no? Claro, porque por él seguiría en Panamericana, ¿no? Al pie del cañón. No, además lo ha dicho en alguna entrevista diciendo que su sueño es volver a Panamericana, pero por supuesto es una realidad que está en la justicia y no nos compete, digamos, juzgar, o sea, eso es un tema, y no quisiera solo centrarme en los claro. aspectos judiciales porque es bastante enredado, bastante difícil, ha habido muchísimos problemas ahí. Claro. He tratado de ser lo menos detallista en esas cosas porque creo que el lector digamos, salvo para los peritos o para los especialistas en términos jurídicos. O sea, yo creo que la trayectoria de Genaro pasa por muchísimas facetas. Hay que recordar, mira, sí. no solamente tiene que ver con la televisión en el Perú, sino cuando se tuvo que ir del Perú, Argentina, Puerto Rico. Patricia, Genaro fue la primera persona que exportó, o sea, la primera gran industria cultural claro, del Perú, o sea, que el resto de la gente en el mundo conoció el Perú, además de Imaxuma y todas esas cosas, fue Genaro gracias a las telenovelas, Simplemente como María. Simplemente claro. María, Natacha, que llegó a tener 80 puntos de rating en México durante el Campeonato Mundial de Fútbol de México. Claro, claro, o sea, ganándole al fútbol. Claro, o sea, y construyó una... O sea, ahora se habla de ratings increíbles cuando se llega a 50 puntos de rating. En algún momento se dice que Simplemente María llegó a los 100 puntos de rating. Claro, o sea, todo el mundo veía, todo el Perú veía Simplemente María. Simplemente María era líder en audiencia en Chile. No nos vayamos lejos, en Chile. Y resulta que una anécdota que me encontré totalmente documentada, que era vista por los presos de una cárcel cerca de Santiago. Que hicieron un motín, una cosa claro, así, cuando no los dejaron en castigo, no los querían dejar ver. Simplemente María, se declararon huelga de hambre, hubo una rebelión y solo se acabó la rebelión cuando les pusieron de nuevo la novela. O sea, ¿no? Nuestra novela, la novela peruana, donde había rostros peruanos, gente hablando como nosotros y que sin embargo
lograban eso que ahora se habla pues con tanta facilidad de las novelas turcas, antes de las brasileñas, de las mexicanas y todo, ¿no? Claro, antes nosotros exportábamos telenovelas. Y programas y formatos y todo, y muchas de estas cosas pasaron por la mano de Genaro. Fueron Casi idea todas. de él. Claro, sí. casi todas. Y bueno, pero cuando terminaste el libro, me imagino que él tiene que haber dado su visto bueno. O sea, no, en absoluto. No, porque lo ha visto publicado recién. Claro, o sea, el acuerdo, como te decía al inicio, el acuerdo era que yo iba a entrevistarlo a él, pero que yo iba a dar mi versión de los hechos y consignar lo que sus amigos han dicho como lo que sus enemigos han dicho. Claro. Entonces... Pero controlador como es él, habrá querido ver el borrador. Sí, no, evidentemente, y hemos tenido, por decirlo menos, una relación bastante tortuosa. Tú conoces el temperamento de Genaro, es una persona muy temperamental y quería, no, si por él pudiera haber decidido cómo escribía, qué palabra usaba y qué no usaba. Pero yo soy un periodista y he tratado de ser lo más objetivo posible, porque también está el lado oscuro de él, su lado terrible, lamentablemente su lado empresarial, sus manejos, sus vinculaciones con Montesinos y todas estas cosas que tuvieron y que forman parte de su propia historia. Una persona que tuvo tanto poder, evidentemente, tiene también este otro lado, ¿no? Claro. Entonces yo lo que he querido con este libro es dar la dimensión humana. O sea, yo no me he puesto en el plan de juez, de fiscal, de sacerdote, porque creo que los periodistas y escritores no nos corresponde eso, no lo somos. Más bien lo que he querido es que el lector, y eso es lo que pretendo con este libro, que el lector entienda mejor a este hombre. Bueno, pero una vez ya entonces listo el libro, ya lo leyó. Ya debe haberlo leído. No he hablado con él. Acuérdate que este libro recién lo presentas mañana. Recién lo presento mañana. Además, aprovechamos para decir mañana a las 6 de la tarde en la feria, inauguramos la feria de Ricardo Palma y en la sala Antonio Cisneros. No hemos mostrado el libro, aquí está la portada para que ya lo vayan pidiendo, en las librerías no se van a arrepentir porque es además muy divertido, ¿no? No solamente es una biografía interesante, sino que se pasa rapidito porque tiene... Claro, yo utilizo una cosa que, como dice el escritor Alonso Cueto, una biografía novelada. Entonces la forma que yo cuento los hechos, si bien todos son reales, lo hago como si fuera una novela. Y eso ayuda al lector porque pretendo de alguna manera que la ama de casa que tiene unos momentos libres para poder leer, pueda leerlo y entender y no tener que decir, ¿qué quiso decir este señor? Y además como hay tantos elementos que todos hemos vivido, todo tipo de gente se va a identificar con algo, porque han visto en televisión cosas que él ha hecho, ¿no es cierto? Entonces va a decir, caramba, esto fue así, claro. Este fue el detrás de cámaras de este momento que yo viví de esta manera. Claro. Ahí cuento, por ejemplo, cómo descubrió a Gisela, acerca de su supuesto romance, no voy a decir qué cosa es lo que dicen ambos sobre eso, cómo trabajó, Gisela va a estar en la presentación, ¿no? Es lo que ha dicho, sí. También... cómo descubrió a Jaime Bailey, cómo convirtió a Augusto Ferrando en lo que fue, o sea, todo el detrás de cámaras, todos los diálogos, ¿no? ¿Qué cosa hizo? Miss Universo el también Miss Universo de hizo 1982, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se hizo? Que también... Bueno, pero Hugo, esta es otra película. Ya los de Hollywood ya deben estar chequeando el libro, ¿no? Porque este personaje es un personaje que tiene que ser el protagonista de una película. Pero definitivamente, yo creo que sería digamos, el reconocimiento de él. Hay que recordar que este hombre llegó a ser uno de los más grandes magnates, ¿no? Figuró en la lista de Forbes y todo como uno de los grandes millonarios del Perú, pero a nivel latinoamericano. Muchos latinoamericanos, o sea, él y los hermanos Delgado Parker, porque hay que ser justo con Héctor. Héctor, que lo acompaña en casi todas sus aventuras. Exactamente, con Héctor y con el propio Manuel, que es el dueño ahora de radioprogramas, y el resto de la familia Delgado Parker hicieron muchísimas empresas y muchos negocios en varios países del mundo. O sea, mira, en Inglaterra pusieron un globo aerostático, un Zeppelin para publicidad, para hacer publicidad en la costa española.
hicieron se enfrentaron a Televisa, claro, en México y le ganaron. Imagínate. Le ganaron, ¿no? Eso también es muy divertido. ¿Cómo fue? Y otras cosas fuera de la televisión, tú sabes. Los celulares, la televisión por cable, el internet, él es el que introdujo el internet en el Perú. Por eso decía, las comunicaciones en general. Claro. Y claro, hay alguna película de algún dueño de algún canal norteamericano, creo que hay un par de películas por ahí, pero les da duro, ¿no? O sea, absolutamente. Porque no solamente es el poder que alcanzó a tener y el dinero y la fortuna, sino la historia desde cómo comenzaba cada aventura. Cuando era un chibolo, pues todavía ni se había casado y prácticamente recién salido del colegio, ¿no? Es una historia deliciosa. Sí, yo te digo, yo me he quedado así fascinado con la historia porque me permitió conocerlo un poco más. Claro. O sea, había leído, como todos, un poco, pero eso de entrar en su intimidad y de la intimidad de varios artistas y varias personas. En total he entrevistado 45 personas para este libro, entre ellos la propia Gisela Valcárcel. Y las declaraciones de Héctor las sacabas de entrevistas que había dado antes. Exactamente, o gente que fue testigo de las declaraciones de él, o por eso reconstruyo la parte del secuestro que fue víctima por parte de los terroristas, que ha sido un trabajo con la policía. He tenido la oportunidad de revisar los expedientes, las investigaciones y todo, y hablar con testigos, gente que vio cómo ocurrió, cómo fue las negociaciones, algunos de los que negociaron la liberación de él y todo, ¿no? Y bueno, todos esos problemas pues con el poder, la época de Alan García, la época de Fujimori. O sea, en realidad estamos hablando en este libro de aproximadamente 70 años en nuestra historia. La historia de él y 70 años. Sí. Varias décadas. Bueno, Hugo, prepárate para otra película entonces. Vamos a esperar la película. Muchas gracias por estar acá y mucha suerte. Muchas gracias a ti. Nosotros hacemos un pequeño corte.